Buenas tardes, mi nombre es Cindy Lorena Bermúdez, pertenezco al programa de Administración Financiera de la Universidad Uniminuto. Esta actividad pertenece al curso de Desarrollo Contemporáneo con la profesora María Ángela Callaya Borges del ENRC 6959. Esta actividad hablaremos sobre los hitos históricos del desarrollo dominante a lo largo de la historia. Primero vamos a definir el concepto de desarrollo, al cual podemos llegar por comparación u oposición entre países y sociedades. Este concepto se ha caracterizado por concepciones hemogénicas del occidente capitalista, que se define por diferencias económicas, culturales y sobre todo territoriales. La invención moderna del otro como inferior y como bárbaro podemos decir que comienza a partir del siglo XVI. Eso fue la época de la colonización, de la conquista. Entonces, más exactamente en el año 1533, las monarquías de España y Portugal, con el aval del Papa, Alejandro VI, arrancó la construcción de periferias. ¿A qué se refería con la construcción de periferias? Eso se refería a que los pueblos que ellos iban conquistando, más exactamente en América, Suramérica, esos pueblos eran denominados como periferias de un centro o metrópolis. Podemos decir que las potencias han logrado en gran medida tomar el control de países tercermundistas o subdesarrollados, apoderándose no solamente de sus recursos naturales, sino también de sus creencias, costumbres, su esencia. Es así como para los conquistadores, en especial del territorio suramericano, las personas mestizas, indígenas, negras, en ese momento eran personas afro que ellos mismos traían para que les ayudaran a ejercer las labores. Eran consideradas razas inferiores, por lo tanto ellos tenían el dominio de ellos, o sea, esas personas les pertenecían. Se sentían con la supremacía de dominar a las personas que no estuvieran en el mismo rango de ellos. Para aquella época la economía de las periferias se centró y se especializó en la exportación de materias primas. Este suceso es conocido como periferación. La idea de la economía basada en formas capitalistas de producción se juzga por qué tan civilizado es un país, qué tan impregnado está sobre la cultura occidental, la cultura en ese momento norteamericana, rusa, o sea, qué tan afines están con las culturas de las potencias. Luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles entre las potencias ganadoras, donde se suponía que ellos realizarían misiones civilizadoras en poblaciones occidentales con el fin de ayudarles a progresar. Ellos iban a ser como esos intermediarios que iban a llegar, ayudarles a organizar, a ordenar, y en el momento en que esos pueblos estuvieran culturalmente y económicamente sólidos, ya ellos serían independientes. Lamentablemente eso no se desarrolló, ya que ellos llegaron a imponer su poder, a suprimir a los pueblos, su gente, sus recursos económicos, sus recursos ambientales. Y más adelante, según estudios realizados eso ya es algo muy reciente, que son por estudios realizados por las Naciones Unidas, los niveles de pobreza de los países subdesarrollados ha aumentado, mientras que los países capitalistas, el nivel de pobreza ha aumentado en los países subdesarrollados, mientras que los países capitalistas y desarrollados siguen aumentando sus recursos económicos, sus rubros económicos. Entonces, es así como podemos mirar que desde siempre, a lo largo de la historia, desde el siglo XVI más o menos, se ha observado cómo ha existido ese dominio de poder de algunas poblaciones.
como a lo largo de la historia han existido pueblos más vulnerables que otros. En gran parte esa vulnerabilidad se debe al poco desarrollo industrial, económico con lo que los pueblos han poseído, la falta de conocimiento, el poco acceso a tecnología que hayan tenido. El retraso de los pueblos puede tener en el desarrollo dado a pie para que otros países más desarrollados industrialmente ejerzan poder en ellos, oprimiéndolos en su gran mayoría. Entonces ahí es donde miramos cómo los países desarrollados empiezan a interferir en la economía de los pueblos más pequeños, cómo ellos empiezan a prestar, a ayudar, pero pues siempre lo van a hacer con el interés económico de por medio, con el interés de que la economía de ellos aumente, como así lo podemos observar con los intercambios, en este momento se puede tener en cuenta, por ejemplo, con el petróleo, tenemos muchos ejemplos para decir cómo siempre los pueblos vulnerables son los pueblos pobres son los más vulnerables ante esta economía. Muchas gracias.